Mi jefe, Ricardo Vargas, me acorraló en la oficina, cerrando la puerta con llave. Sin ascenso a menos que sigas el juego. La sala de juntas se rió cuando lo denuncié. No dije nada, solo deslicé una memoria USB sobre la mesa con grabaciones de seguridad, contratos y su propia voz. Su carrera terminada, y la mía apenas comenzando. Los ascensos nunca se trataron del trabajo. Lo había aprendido por las malas. Aún así, me quedaba hasta tarde, preparando un informe tan impecable que nadie pudiera ignorarme. Fue entonces cuando oí la puerta cerrarse con llave detrás de mí, y me di cuenta de que las reglas de este corporativo no estaban escritas en papel. El aire dentro del edificio en Santa Fe era diferente por la noche. Durante el día, llevaba un ritmo, el tecleo de los teclados, los teléfonos vibrando, las impresoras escupiendo contratos. Después del horario de oficina, sin embargo, era demasiado silencioso, demasiado nítido. Mi oficina se sentía menos como un lugar de trabajo y más como una jaula bajo la luz fluorescente. El zumbido del aire acondicionado se hacía más fuerte, resonando en el espacio vacío, como si las propias paredes quisieran que oyera lo sola que estaba. Incluso el golpeteo de mis teclas sonaba intrusivo, como si estuviera perturbando algo sagrado por quedarme tan tarde. Antes de profundizar, gracias por estar aquí. Si crees que toda mujer merece seguridad y respeto en el trabajo, dale a suscribirte. Es gratis y ayuda a compartir más estas historias. Ahora, continuemos. El informe frente a mí era más que solo gráficos y números. ¿Quién es mi salvavidas? Cada flecha ascendente, cada página ordenada, llevaba el peso de años de sacrificio. No se trataba de cumplir objetivos. Se trataba de demostrar, una vez más, que pertenecía a un lugar que había pasado años convenciéndome de que no. Mi desempeño no podía ser cuestionado. Mis resultados hablaban más fuerte de lo que mi voz jamás podría. Pero la verdad era que, sin importar cuán preciso fuera mi informe, sin importar cuán limpios se vieran los datos, ya lo sabía. Los ascensos no se daban a los mejores. Se daban a los más cercanos, a los conectados. A los que conocían los chistes correctos, estrechaban las manos correctas, se reían en el momento correcto. Yo no era una de ellos. Nunca lo había sido. Me recliné en mi silla, frotando la tensión de mi cuello, dejando que mis ojos se desenfocaran sobre las columnas de cifras. Este informe era mi escudo. Si intentaban despedirme, tendrían que mirarme a los ojos y negar hechos fríos e innegables. Ese era mi plan, mi respaldo, mi prueba. Pero la prueba no importaba cuando las reglas nunca estaban escritas. El sonido del cerrojo al cerrarse me hizo contener la respiración. No era solo una puerta cerrándose. Era el deslizamiento metálico y deliberado de la seguridad encajando en su lugar. El sonido fue demasiado agudo, demasiado final. Mis manos se congelaron sobre el teclado. Mi corazón se aceleró incluso antes de darme la vuelta. No necesitaba ver quién era. Ya lo sabía. Por un momento, miré la pantalla brillante, observando el cursor parpadeante pulsar como una luz de advertencia. El silencio después de ese clic fue más pesado que antes, presionándome, llenando cada rincón de la habitación. Me dije a mí misma que mantuviera la calma, pero mi cuerpo me traicionó. Mis hombros se tensaron, mi garganta se cerró, mi pulso retumbaba en mis oídos. Finalmente me di la vuelta. Ricardo Vargas estaba en la puerta como si fuera dueño no solo de la habitación, sino del aire dentro de ella. Su saco de traje estaba colgado casualmente sobre su hombro, su corbata aflojada como si acabara de venir de una victoria a la que nadie más había sido invitado. No se apresuró. No tenía por qué. Hombres como él prosperaban en los movimientos lentos, en una confianza que goteaba como aceite. Trabajando duro. Su voz era ligera, casi amistosa, pero demasiado casual para el momento. No era curiosidad. Era una actuación. Asentí rápidamente, forzando mis ojos a volver a la pantalla. Si me mantenía concentrada, tal vez se iría. Tal vez esto no era nada. Pero en el fondo, sabía que no era nada. El olor de su loción me llegó antes que él. Pesado, almizclado, del tipo que perdura mucho después de que el hombre se ha ido,
manchando la tela y la memoria por igual. Cruzó la habitación sin dudarlo. Sus pasos, amortiguados por la alfombra, pero lo suficientemente pausados como para que sintiera cada uno en mi pecho. No se sentó. No golpeó el escritorio. Simplemente se apoyó en una esquina, sus dedos tamborileando ligeramente sobre la madera pulida. Un ritmo casual, un recordatorio de que este era su escenario, no el mío. «Sabes», dijo, bajando la voz, «la Junta está impresionada contigo». Se me cerró la garganta. Quería creer las palabras, pero podía oír lo que llevaban debajo de la superficie. El informe frente a mí de repente se sintió sin sentido. «He alcanzado todos los objetivos», dije, más bruscamente de lo que pretendía. Mi voz rompió el silencio como un cristal. Él se rió entre dientes. No la risa de alguien divertido, sino la risa de alguien en control. Los objetivos no importan si no eres una jugadora de equipo. Mi agarre en el ratón se tensó. Mantuve la vista al frente, forzándome a no mirarlo, pero sentí su presencia abarrotando el espacio. Sentí el peso de su mirada presionándome, desafiándome a reaccionar. Y luego su mano, solo un roce contra mi hombro, lo suficientemente rápido como para ser desestimado, lo suficientemente deliberado como para quemar. Mi piel se erizó bajo su contacto. No me moví. No podía. Por un momento, mi cuerpo me traicionó, congelado en su sitio, atrapado entre el miedo y la furia. «Oh», dijo suavemente, «podríamos discutir esto durante una cena en algún lugar». «¿En privado?» La palabra privado quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Permanecí en silencio. Mi silencio era la única arma que me quedaba. Su mano se apretó ligeramente, lo justo para dejar claro su significado. «Tú eliges». Finalmente me giré, encontrándome con sus ojos. Los míos estaban firmes ahora, aunque mi corazón latía con fuerza. «¿Es eso una amenaza?» Por un brevísimo segundo, su sonrisa vaciló. Luego regresó, más pequeña, más afilada. Se inclinó, tan cerca que pude ver los poros de su piel, el leve brillo de sudor en la línea de su cabello. Su loción era sofocante. «Es una oportunidad», susurró. Y así sin más, se enderezó, caminó hacia la puerta y la abrió con el mismo clic deliberado que me había atrapado. Se fue como si simplemente hubiera terminado una reunión de rutina. Sin prisa, sin vergüenza, sin miedo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé sentada, congelada, mi informe sin terminar, el cursor aún parpadeando en la pantalla. Mi cuerpo temblaba con una mezcla de rabia y miedo. Pero debajo de todo eso, algo más comenzaba a tomar forma. No ira, no pánico. Paciencia. Porque en ese momento, entendí algo que él nunca entendería. Su error no fue cerrar la puerta. Su error fue creer que me quedaría en silencio. El eco de la puerta ni siquiera se había desvanecido antes de que sus palabras se grabaran en mi mente. «Es una oportunidad». No sonaban como un aliento. Sonaban como posesión, como si ya hubiera decidido hasta dónde podía presionarme y cuán silenciosamente me doblegaría. «¿Trabajando duro?» Eso era lo que había preguntado. Pero no había sido una pregunta. Era un recordatorio, una declaración disfrazada de charla trivial. Mi ética de trabajo no era lo que importaba. Lo que importaba era que él sabía que el ascenso por el que había estado luchando no se trataba del informe frente a mí. Se trataba de él, de si estaba dispuesta a jugar según reglas que nadie ponía por escrito. Me senté en mi escritorio mucho después de que se fuera, mirando el mismo gráfico en mi pantalla sin verlo. Mis dedos descansaban sobre el teclado, pero no podía escribir otro número. Su voz se repetía en mi cabeza, cada palabra con capas de algo no dicho. Ricardo Vargas nunca tuvo que levantar el tono. No lo necesitaba. El control no siempre grita. A veces se inclina demasiado cerca, envuelto en loción y risas casuales, recordándote quién decide hasta dónde llegas. Esa loción perduró en el aire mucho después de que se fuera. Se aferró a mi blusa, a la parte posterior de mi garganta como humo después de un incendio. Cada respiración la llevaba más adentro.
Tiré de mis mangas, froté la tela como si pudiera limpiarla, pero permaneció. Incluso el aire alrededor de mi escritorio se sentía manchado, pesado, ya no era mío. Su sombra había tocado este espacio, y de repente el lugar donde había trabajado durante años se sentía invasivo, desconocido, inseguro. Pensé en su sonrisa cuando dijo, jugadora de equipo. Usó las palabras que a la compañía le encantaba repetir en reuniones y sesiones de capacitación. Palabras destinadas a sonar nobles, pero en su boca, se convertían en armas. Jugadora de equipo ya no significaba colaboración. Significaba sumisión. Lealtad ya no significaba dedicación. Significaba silencio. Los ascensos son sobre lealtad. ¿Había dicho lealtad a qué? No al trabajo, no a las horas que había invertido, no a los resultados que entregaba. No, su versión de la lealtad era una prueba. Si me negaba, me etiquetarían como ingrata, difícil, el tipo de empleada que no encajaba en la cultura. Si aceptaba, perdería las mismas partes de mí misma que tanto había sacrificado para proteger. De cualquier manera, él había amañado el juego. Apreté el ratón con más fuerza, con los ojos fijos en las hojas de cálculo, forzándome a mirar líneas de números y fórmulas como si pudieran protegerme. Los datos eran seguros. Los gráficos no mienten. Los gráficos no te susurran al oído pidiendo favores a cambio de respeto. Tracé el aumento de las ganancias en la pantalla con mi cursor, aferrándome a él como un salvavidas. Si apartaba la vista, si me permitía romperme, él ganaría. Por dentro, estaba calculando. No los números frente a mí, los números en mi cabeza. ¿Cuánto riesgo podía correr? ¿Cuánta gente me creería si hablaba? ¿Cuántos lo desestimarían como un malentendido, una exageración? Otra queja histérica para ser archivada y olvidada. La verdad me presionaba como si las propias paredes se inclinaran más cerca. Esta no era la primera vez que veía sus métodos. No conmigo, pero con otras. Las miradas rápidas intercambiadas entre las mujeres en la oficina cuando surgía su nombre. La forma en que las conversaciones se detenían cuando él pasaba. Un patrón que no había reconocido antes, pero que ahora sentía dolorosamente claro. Vargas no necesitaba tocar a todas. Solo necesitaba dar a conocer que podía. Cuanto más tiempo me sentaba allí, más pesado se volvía. Su presencia se aferraba al espacio como una mancha. Ajusté mi silla, tratando de reclamarlo, tratando de decirme a mí misma que todavía tenía el control. Pero entonces recordé el momento en que su mano rozó mi hombro. Había sido rápido. Tan rápido que cualquier otra persona podría no haberlo notado, descartable, un gesto que podría explicarse si alguna vez se cuestionaba. Oh, no fue nada, diría. Solo una palmada amistosa. Pero para mí, quemó. Lo sentí abrasar a través de la tela, un toque mucho más fuerte que cualquier palabra que hubiera pronunciado. Mi cuerpo se había congelado, pero mi mente se agudizó. En ese instante, una voz tranquila atravesó el miedo. Este momento no terminará aquí. No me moví. Aún no. Mi silencio no era sumisión. Era resistencia. Él pensaba que mi quietud significaba que había ganado. Pero lo que no entendía era que el silencio también puede ser un escudo. Y cuando se mantiene el tiempo suficiente, el silencio se convierte en estrategia. Aún así, la habitación me asfixiaba. Su loción pesaba en mis pulmones. Las luces de arriba zumbaban como una lámpara de interrogatorio, y mi propio latido parecía demasiado fuerte para que las paredes lo contuvieran. Me aparté de mi escritorio, levantándome bruscamente, necesitando aire. El movimiento me sobresaltó más de lo que esperaba. Mi silla rodó contra la pared con un golpe seco, el único sonido que rompía el vacío. Agarré mi bolso y caminé hacia el pasillo. Cada paso lejos de mi escritorio se sentía a la vez liberador y aterrador. El silencio se extendía conmigo, siguiéndome como una sombra presionando contra mi espalda. Incluso la puerta del elevador parecía más lenta esa noche, abriéndose con un gemido como si se resistiera a dejarme ir. Mientras bajaba, el recuerdo de sus palabras se repetía de nuevo, esta vez más fuerte, resonando contra las paredes de acero. Es una oportunidad.
El viaje hacia abajo duró solo segundos, pero se extendió como horas. Podía ver mi reflejo en el metal, pálido, con los ojos muy abiertos, los hombros tensos. Apenas me reconocía. Ya no estaba simplemente cansada del trabajo. Llevaba algo más, un conocimiento que no podía desoír, un peso que no había elegido. Cuando el elevador se abrió, el vestíbulo estaba desierto. El guardia de seguridad asintió levemente desde su escritorio, pero apenas logré devolverle el saludo. Afuera, el aire nocturno de la Ciudad de México me golpeó frío, agudo, casi castigador. Inhalé profundamente, desesperada por lavar el olor a loción de mis pulmones. Por un momento, funcionó. Por un momento, me sentí yo misma de nuevo. Pero mientras caminaba hacia mi coche, con las llaves apretadas en mi puño, me di cuenta de que el olor todavía estaba allí. Débil pero persistente, aferrándose a mí. No importaba cuánto respirara el aire fresco, no podía quitármelo de encima. Fue entonces cuando lo entendí. Su presencia no iba a desvanecerse solo porque él saliera de la habitación. Había intentado marcarme, no con moretones, no con cicatrices, sino con silencio e insinuación. Apreté el volante más fuerte que nunca. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba firme. Esto no había terminado. Ricardo Vargas pensaba que yo era solo otro informe para archivar. Pensaba que me sentaría en silencio y dejaría que sus palabras definieran las reglas. Pero estaba equivocado, porque cada roce de su mano, cada palabra goteando falso encantó, cada sombra que proyectaba sobre mi escritorio, no eran prueba de su poder. Eran combustible. Y yo ya estaba planeando qué hacer con él. Conduje a casa esa noche, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El zumbido silencioso de los neumáticos sobre el asfalto debería haberme calmado, pero no lo hizo. Cada poste de luz por el que pasaba me devolvía sus palabras como ecos. Es una oportunidad. Mi pecho se apretaba con cada repetición como si la frase se hubiera clavado en mis costillas y se negara a soltar. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, no encendí las luces de inmediato. Me senté en la oscuridad, con las llaves aún en la mano, mirando el tenue resplandor de la ciudad fuera de mi ventana. Normalmente, llegar tarde a casa se sentía como una pequeña victoria, prueba de que era dedicada, motivada, dispuesta a poner lo que otros no pondrían. Pero esta noche, el silencio de mi sala de estar no se sentía como paz. Se sentía como un juicio. El aire parecía preguntar, ¿y ahora qué? Intenté quitármelo de encima, caminando de un extremo a otro de la habitación. ¿Debería denunciarlo? ¿Alguien me creería? A la compañía le gustaba presumir de sus políticas de tolerancia cero, pero llevaba aquí el tiempo suficiente para saber que las reglas se veían bien en el papel y desaparecían en la práctica. No existían para protegernos a nosotros. Existían para protegerlos a ellos. Si acudía a ellos, sería mi palabra contra la de Vargas. Y él era intocable. Tenía el oído de la Junta, la aprobación del director ejecutivo y el poder de torcer cualquier narrativa a su favor. Ya me imaginaba la reunión, asentimientos educados, sonrisas comprensivas, la promesa de investigarlo, seguida de semanas de silencio. Luego, un día, me reasignarían o me quitarían mis proyectos. Y antes de darme cuenta, me sacarían con una caja de cartón etiquetada como no encajaba con la cultura. El pensamiento me revolvió el estómago. Años de esfuerzo, noches tardías, cada pedazo de mí misma que había invertido en esta carrera. Todo podría desvanecerse con un encogimiento de hombros de la gente de arriba. ¿Pero cuál era la alternativa? Fingir que no había sucedido. Tragar la humillación como tantas otras antes que yo. Esa idea cortaba más profundo que el miedo a perder mi trabajo. Si lo dejaba pasar, si me convencía de que no era nada, entonces él ganaba. Y no solo sobre mí, sobre todas. Porque sabía que no era la primera. Esa comprensión me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Recordé conversaciones que había ignorado antes. Pequeños fragmentos a los que no había prestado suficiente atención. La nueva asistente que evitaba el contacto visual cada vez que surgía su nombre. La contadora que una vez se interrumpió a media frase, sacudiendo la cabeza y diciendo, no importa. No tiene importancia.
La forma en que la habitación a veces se volvía más silenciosa cuando él entraba, la risa de repente más delgada, forzada. Todas lo habían sabido. Todas habían llevado algo no dicho. Y ahora yo era parte de ese patrón. Otro nombre añadido a la lista de mujeres que nunca dirían en voz alta lo que sucedía a puerta cerrada. Por un momento, las entendí. El silencio se sentía más seguro. El silencio significaba supervivencia. Pero sentada allí en la oscuridad, también me di cuenta de que el silencio venía con su propio peso, una carga aplastante y sofocante que se asentaba en tu pecho y hacía que cada respiración se sintiera deshonesta. A la mañana siguiente, me desperté agotada pero decidida. Puse mi mejor sonrisa neutral, del tipo que no revela nada. En el espejo, la practiqué hasta que pareció sin esfuerzo. En la oficina, saludé a mis compañeros, respondí correos electrónicos y asistí a reuniones como si nada hubiera cambiado dentro de mí. Por fuera, estaba serena. Por dentro, estaba construyendo muros, ladrillo a ladrillo. Cuando Vargas pasó a mi lado en el pasillo ese día, sus ojos se detuvieron solo un momento más de lo necesario. Me obligué a seguir caminando, mi expresión ilegible, mi postura recta. Él pensaba que mi silencio significaba rendición. Pero lo que no veía era que el silencio también podía ser estrategia. Cada interacción se convirtió en una prueba de control. En el almuerzo, escuchaba más de lo que hablaba, captando las sutiles pausas en las voces de otras mujeres. En mi escritorio, me sumergí en hojas de cálculo, no porque lo necesitara, sino porque los números me daban algo sólido a lo que aferrarme cuando todo lo demás se sentía inestable. Incluso el zumbido de la impresora o el barajar de papeles sonaban más agudos, como si mis sentidos se hubieran agudizado en defensa. Aún así, el peso presionaba más cada día. Al final de la semana, mis noches se volvieron inquietas. El sueño llegaba en fragmentos. Cada sueño se enredaba con sus palabras, su presencia. Me despertaba agarrando las sábanas como si me preparara para un impacto. Una noche, me quedé más tarde de lo habitual de nuevo, aunque esta vez no por trabajo. Me senté en mi coche en el estacionamiento mucho después de que el edificio se hubiera vaciado. El motor estaba apagado, pero no me moví. Solo miré las ventanas iluminadas de la oficina, mi reflejo tenue contra el cristal. Sentía como si el edificio me estuviera desafiando, burlándose de mí con su silencio, recordándome la elección que aún no había hecho. Mi pecho se apretó hasta que susurré en voz alta a nadie más que a mí misma: esto no puede ser solo silencio. Las palabras me sobresaltaron. No sonaron débiles. Sonaron como resolución. Agarré el volante, respirando lentamente, dándome cuenta de algo que no había admitido hasta entonces. Si me quedaba callada, él lo haría de nuevo. No a mí, tal vez no de inmediato, pero a otra persona, alguien más joven, alguien con menos defensas. Y si no hacía nada, sería cómplice del mismo silencio que le había permitido a Vargas prosperar durante tanto tiempo. Ese pensamiento se ancló profundamente. No se trataba de si podía manejarlo. Se trataba de si podía vivir conmigo misma si no lo hacía. Conduje a casa esa noche con una extraña calma instalándose sobre mí. El miedo todavía estaba allí. Siempre estaría allí, pero debajo crecía algo más firme, más agudo. Por primera vez desde que el cerrojo se cerró detrás de mí, me sentí en control. No porque hubiera hablado todavía, sino porque sabía que lo haría. El silencio me había llevado hasta aquí. Pero el silencio ya no era suficiente. Vaya. Desde ese momento, mi decisión no fue si actuaría, sino cómo. A la mañana siguiente, entré en la oficina con ojos más agudos. Nada en el edificio había cambiado. Las mismas paredes neutrales, el mismo olor a café quemado que venía de la sala de descanso. Pero todo me parecía diferente. Era como si todo el piso se hubiera convertido en un escenario, y yo finalmente estuviera prestando atención a los actores a mi alrededor. Cada sonrisa parecía ensayada, cada risa hueca. Ya no era solo otra empleada. Era una observadora. Lo noté al primero, por supuesto. Ricardo Vargas se movía por los pasillos como un hombre intocable. Su paso fácil, su voz con la autoridad justa para exigir atención, incluso en una conversación casual.
Se detuvo en el escritorio del director financiero, el señor Morales, apoyándose en el borde como se había apoyado en el mío, intercambiando chistes que hicieron reír a Morales demasiado fuerte, demasiado ansiosamente. Me quedé junto a la fotocopiadora, fingiendo ordenar papeles mientras escuchaba. Se reían de gastos y facturas infladas enterradas tan profundamente en los reportes que los auditores se perderían, y de mantener al equipo a raya. Sus voces bajaron cuando me notaron, pero no antes de que captara lo suficiente para saber que tenían su propio lenguaje no hablado, uno de arrogancia, uno de complicidad. Ese día confirmó lo que ya sospechaba. Vargas no actuaba solo. Un poder como el suyo nunca existe en el vacío. Se alimenta de aliados que hacen la vista gorda, que se benefician del silencio. Durante la siguiente semana, observé cómo se desarrollaban los patrones. Sus interacciones con las mujeres en la oficina no eran momentos aislados. Eran un sistema. Vi cómo las becarias se tensaban cuando él entraba en la habitación. Cómo las asistentes daban medias sonrisas educadas que no llegaban a sus ojos. Cómo las conversaciones siempre parecían detenerse cuando él se acercaba. Los chistes que hacía no eran chistes en absoluto. Eran pruebas. Relájate, decía cuando alguien no se reía. O peor, no te tomes todo tan en serio. Y entonces se reían, porque no reírse tenía consecuencias. Me golpeó como una ola fría. Había perfeccionado esta rutina durante años. Cada palabra, cada sonrisa burlona, cada roce casual de la mano calculado para recordar a los demás que su aprobación no era gratis. Y cada risa forzada de las mujeres a mi alrededor me decía que no era la primera. Puede que ni siquiera fuera la 10ª. Esa comprensión endureció algo dentro de mí. Empecé a quedarme hasta tarde de nuevo, pero esta vez no solo por los informes. Mi escritorio se convirtió en algo más que un puesto de trabajo. Se convirtió en un laboratorio silencioso donde probaba posibilidades. Estudié el ángulo de las cámaras de seguridad en los pasillos, noté dónde se superponían y dónde estaban los puntos ciegos. Observé cómo se movían los empleados de limpieza cuando entraban y qué áreas ignoraban. Aprendí cuánto tiempo permanecían encendidas las luces del edificio después de la medianoche, con qué frecuencia los guardias de seguridad hacían sus rondas y qué ordenadores registraban automáticamente informes de actividad. Cada detalle importaba ahora. Cada pieza de conocimiento era una palanca potencial. Mi corazón se aceleraba mientras probaba cosas pequeñas, deslizando una memoria USB en mi ordenador del trabajo, cronometrando cuánto tardaba en copiar archivos, comprobando si activaba alguna alerta de actividad a la mañana siguiente. No lo hacía. Sus sistemas no estaban construidos para proteger a gente como yo. Estaban construidos para protegerlo a él. Ese conocimiento me dio un escalofrío de miedo y poder a la vez. La primera vez que guardé algo, mis manos temblaban tanto que casi se me cae la memoria. Era tarde, la oficina vacía, el silencio tan pesado que magnificaba cada sonido, el zumbido del disco duro, el leve murmullo de las luces fluorescentes, incluso el sonido de mi propia respiración superficial. Había encontrado una grabación en el propio sistema de la compañía, audio de Vargas y el señor Morales riéndose, haciendo comentarios sobre las histéricas de recursos humanos y cómo nunca nada procede. Cuando le di a reproducir a través de mis auriculares, se me revolvió el estómago. No era solo la crueldad en sus palabras, era la facilidad. Hablaban como si fuera una rutina, como si las quejas no fueran más que inconvenientes de los que bromear mientras tomaban café. Copié el archivo, con las manos temblorosas, y metí el USB en mi bolso. Por un momento, me quedé sentada mirando la pantalla, escuchando el sonido de mi corazón latiendo en mi pecho. El miedo me presionaba por todos lados, susurrando que había cruzado una línea, que alguien entraría y me atraparía. Pero debajo del miedo había algo más. Satisfacción. Por primera vez, tenía algo real, algo sólido, no solo mi palabra contra la suya. Pruebas. Salí de la oficina esa noche con los hombros más rectos, aunque mis rodillas se sentían débiles al llegar al estacionamiento. Apreté el USB con tanta fuerza que dejó una marca en mi palma, como si todo mi futuro estuviera ahora grabado en ese pequeño trozo de plástico y metal. Los días que siguieron se desdibujaron en un nuevo ritmo. En la superficie, nada cambió. Todavía sonreía cortésmente en las reuniones. Todavía sentía cuando él pasaba a mi lado en el pasillo,
todavía tecleaba en mi escritorio con la misma concentración que siempre había mostrado. Para Ricardo Vargas, yo era silenciosa, predecible, inofensiva. Pero por dentro, estaba afilando mi arma. Cada noche, añadía algo a mi colección, correos electrónicos reenviados descuidadamente, facturas con montos en pesos que no cuadraban, pequeñas conversaciones captadas en grabaciones. Cada descubrimiento me alimentaba. Cada pieza de evidencia construía el arsenal que sabía que un día desataría. Lo extraño fue que, cuanto más reunía, más tranquila me volvía. Ya no me sentía impotente cuando pasaba rozándome con esa media sonrisa arrogante. Ya no me estremecía cuando se inclinaba demasiado cerca en las reuniones. Porque mientras él pensaba que mi silencio era sumisión, yo sabía la verdad. Mi silencio era paciencia, y la paciencia era letal. Mi silencio era paciencia, y la paciencia era letal. No pasó mucho tiempo antes de que llegara la citación. Un correo electrónico del asistente ejecutivo, redactado cortésmente pero con el peso de una orden, la junta directiva solicita su presencia en la reunión de mañana sobre asuntos de interés continuo. Mi nombre ni siquiera estaba en el asunto. Solo asuntos de interés continuo, como si mi queja fuera una impresora rota o una factura tardía. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Se me apretó el estómago, pero mis manos estaban firmes. Era el momento en que pensaban que me asustarían para que volviera a mi sitio. No me llamaban para escuchar. Me llamaban para recordarme con quién estaba tratando. A la mañana siguiente, me vestí con deliberado cuidado. Una sencilla blusa azul marino, pantalones de vestir planchados y zapatos que no hacían demasiado ruido en los suelos pulidos. Nada llamativo, nada tímido, solo firme. No quería que nadie me mirara y pensara que me estaba esforzando demasiado, pero también quería que vieran a alguien que se negaba a encogerse. Metí la memoria USB en mi bolsillo antes de salir del apartamento, sintiendo su pequeño peso como una piedra de certeza. Entrar en la sala de juntas fue como subir a un escenario. La mesa se extendía más de lo necesario, pulida hasta un brillo que reflejaba las luces del techo. Ya estaban sentados cuando llegué, hombres y mujeres con trajes a medida, sus ojos se dirigieron hacia mí con el tipo de desinterés educado que dolía más que la hostilidad abierta. No me veían como una amenaza. Me veían como una interrupción. El director ejecutivo se sentaba a la cabeza de la mesa, con las manos cruzadas, el rostro tranquilo como el de las personas que ya han tomado una decisión. Gracias por acompañarnos, dijo suavemente. Nos gustaría abordarla. ¿Situación? No dijo mi queja. No dijo acoso. Solo situación. El señor Morales sonrió burlonamente, golpeando un bolígrafo contra su bloc de notas. Otra miembro de la junta miró su reloj como si tuviera un lugar mejor donde estar. Sus expresiones llevaban el mismo mensaje: esto será rápido. Esperaban que tropezara, que tartamudeara, que me desmoronara bajo el peso de su autoridad colectiva. Me senté lentamente, cruzando las manos sobre la mesa. Mi corazón se aceleró, pero mi rostro permaneció tranquilo. Lo había decidido antes de entrar, diría muy poco. Las palabras podían ser tergiversadas. El silencio, sin embargo, era más difícil de doblegar. El director ejecutivo se inclinó hacia adelante. Hemos investigado sus afirmaciones, dijo. Su tono era medido, casi paternal. Desafortunadamente, sin pruebas, es su palabra contra la del señor Vargas. Y estoy seguro de que comprende lo complicados que pueden volverse estos asuntos. Complicados. Esa era su palabra. No corrupción, no acoso, solo complicados. No respondí. Dejé que el silencio se alargara, manteniendo su mirada sin pestañear. Se movió ligeramente en su silla. El señor Morales se rió entre dientes. Tiene un futuro brillante aquí, añadió otra miembro de la junta, con una sonrisa tensa. Sería una lástima que esta distracción interfiriera con su trayectoria. Distracción. Ya habían reducido lo que pasó a una inconveniencia menor. Mis dedos rozaron el USB en mi bolsillo, su suave superficie de plástico se calentó bajo mi tacto. Inhalé lentamente, estabilizándome. Finalmente, metí la mano en el bolsillo,
saqué la memoria y la puse sobre la mesa. No dije una palabra. Simplemente la deslicé sobre la superficie pulida. El leve raspado del plástico contra la madera cortó el aire, más agudo que cualquier frase que pudiera haber pronunciado. Los ojos del director ejecutivo se desviaron hacia ella, y luego de vuelta a mí. ¿Qué es esto? Propiedad de la empresa, dije en voz baja. Por un momento, nadie se movió. Luego le hizo una señal al asistente para que la conectara. La pantalla al fondo de la sala cobró vida. Se reprodujo el primer clip, imágenes granuladas de la cámara de seguridad que mostraban a Vargas cerrando la puerta de la oficina, apoyándose en mi escritorio, el momento exacto que se había grabado a fuego en mi memoria. Mi expresión congelada, su mano rozando mi hombro. El silencio en la sala se hizo más pesado con cada segundo de reproducción. Luego vino el audio. La voz de Vargas riéndose con el señor Morales sobre las histéricas y evitar que las quejas llegaran a alguna parte. La sonrisa burlona se desvaneció del rostro de Morales mientras su propia voz llenaba la sala, descuidada y cruel. A continuación, los contratos, facturas infladas, pagos duplicados. Una nómina fantasma metida en los gastos para una mujer que nunca trabajó un día en la empresa. Los miembros de la junta se movieron incómodos en sus asientos, hojeando papeles que ya no podían ignorar. Y luego los correos electrónicos, los que ellos mismos habían escrito, bromeando sobre manejarme de la misma manera que habían manejado a otras. Bromas sobre la lealtad, bromas sobre mantener a Vargas a raya con las promesas adecuadas. Cada línea, leída en voz alta por sus propias palabras, proyectada en la pantalla brillante para que todos la viéramos. Nadie se reía ahora. Me senté perfectamente quieta, con las manos cruzadas, dejando que el peso de su propia corrupción los aplastara. Mi silencio ya no era debilidad. Era juicio. El director ejecutivo carraspeó, pero su rostro había perdido todo color. Esto tiene copia de seguridad en 7 lugares, interrumpí, mi voz tranquila, firme, incluyendo fuera de la oficina. Las palabras cayeron como un martillo. Supieron entonces que no era solo un archivo que podían confiscar o enterrar. No era una historia que pudieran tergiversar. Ya estaba fuera de su control. El señor Morales se echó hacia atrás, su bolígrafo cayó sobre la mesa. Una miembro de la junta se movió, con los labios apretados, sus ojos saltando de uno a otro como si calculara en silencio su próximo movimiento. El silencio en la sala ya no era mío. Era de ellos. No me regodeé. No sonreí. Me senté en el silencio, sintiendo algo que no había sentido en semanas. Poder. Durante tanto tiempo, el silencio había sido mi prisión. Ahora era su sentencia. Y mientras la sala se llenaba con el sonido de su propia caída, me di cuenta de que la paciencia me había llevado a este preciso momento, la trampa que había tendido finalmente cerrándose a su alrededor. El silencio en la sala de juntas se alargó más de lo que creía posible. No el silencio del orden, no el silencio del control, sino el silencio del colapso. Era el tipo de quietud que sigue a un terremoto, cuando el polvo flota en el aire y todos esperan a ver qué quedará en pie. Vargas fue el primero en romperse. El hombre que me había encerrado en esa oficina, que se había inclinado sobre mi escritorio con la arrogancia de alguien intocable, ahora estaba rígido en su silla, su rostro de un intenso color rojo. Sus dedos se apretaban y se relajaban alrededor de un bolígrafo hasta que finalmente se partió por la mitad, el sonido agudo en la habitación silenciosa. ¿Esto? Esto está sacado de contexto, tartamudeó. No lo entienden. Nadie se movió para apoyarlo. Su voz se alzó, volviéndose más desesperada con cada frase. Esto no es lo que parece. Ella debe haberlo manipulado. Cualquiera puede editar una grabación. Se volvió hacia el director ejecutivo, buscando apoyo, sus palabras tropezando unas con otras. Usted me conoce. Sabe que yo nunca. Pero el director ejecutivo no le sostuvo la mirada. Esa fue la primera grieta. El señor Morales se movió incómodo en su silla. Observé cómo su sonrisa burlona, la misma que llevaba mientras se reía en esa grabación, se derretía en algo irreconocible. Su mandíbula se tensó, su mano temblaba ligeramente mientras se ajustaba la corbata.
Escuchar su propia voz resonar en la sala lo había desnudado. No había defensa para ello, ningún giro inteligente que pudiera borrar el desdén con el que había hablado. Lo intentó de todos modos. Esto está siendo malinterpretado, murmuró, con un tono frágil. Bromas sacadas de proporción. Nada más. Pero su voz se quebró en la palabra bromas, y la debilidad se aferró a él como el sudor. Capté la mirada que le dirigió al director ejecutivo, suplicante, casi infantil, pero la expresión del director ejecutivo también había cambiado. La máscara de calma que llevaba cuando entré había desaparecido. Sus hombros se hundieron bajo el peso de la evidencia, su autoridad desangrándose con cada segundo que pasaba. Por primera vez, parecía un hombre acorralado. Basta, dijo finalmente el director ejecutivo, aunque su voz carecía de convicción. Se frotó la sien con dos dedos como si la propia verdad le estuviera dando dolor de cabeza. Esto no puede salir de esta habitación. Pero ya lo había hecho. Los miembros de la junta susurraban entre ellos ahora, murmullos frenéticos con el filo agudo del pánico. Uno se inclinó hacia otro, siseando en voz baja: si esto se filtra a la prensa, estamos acabados. Otra hojeó los documentos de nuevo, con las manos temblorosas. Su lealtad hacia Vargas se disolvió tan rápido como su confianza. La supervivencia había reemplazado a la lealtad. El imperio que habían construido, uno sostenido por el silencio, la intimidación y la complicidad, se estaba desmoronando justo delante de mí. Y yo me quedé quieta, con las manos cruzadas en mi regazo. No era la crueldad lo que me mantenía tranquila. Tampoco era la satisfacción, no de la manera que ellos podrían haber imaginado. Era la justicia. Pura y simple justicia. Había esperado lo suficiente para ver cómo se les arrebataba el poder a quienes lo habían usado indebidamente. Ricardo Vargas lo intentó de nuevo, inclinándose hacia adelante, con sudor perlando su frente. Esto es obra suya, ladró, su dedo apuntando al aire en mi dirección. Es vengativa. Busca venganza. No pueden dejar que una empleada resentida derribe todo lo que hemos construido. No me moví. No respondí. Mi silencio presionaba más que cualquier argumento podría haberlo hecho. El señor Morales se movió de nuevo, soltando: quizás podamos contener esto. Quizás si nos movemos rápido. Contener, espetó una de las miembros de la junta, su voz elevándose por primera vez. Usted sabía de esto, Morales. Se rió de ello. La boca del director financiero se abrió y se cerró, sin que salieran palabras. El director ejecutivo golpeó la mesa con la mano, pero el sonido no tuvo peso. ¿Basta? Tenemos que manejar esto internamente. Si la prensa se entera de un solo rumor. Ya está fuera de sus manos, dije en voz baja. Mi voz cortó el caos como un cuchillo. Todos se volvieron hacia mí. Los miré a los ojos uno por uno, firme, sin vacilar. Hay copias de seguridad. 7, de hecho. Incluso si esta memoria desapareciera, la verdad no lo hará. Se hizo un silencio de nuevo. Esta vez, no era solo silencio. Era resignación. El gigante que habían sostenido con su silencio se estaba desmoronando en tiempo real, y nada de lo que dijeran podría detenerlo. Lo estudié. Este hombre, que una vez se inclinó sobre mí con una sonrisa arrogante, seguro de su poder. Ahora su corbata colgaba floja, su rostro brillante de sudor, sus ojos buscando desesperadamente una escapatoria que no existía. Parecía más pequeño de alguna manera, los bordes de su arrogancia desportillados pieza por pieza. Pensé en las mujeres antes que yo, las que habían advertido con medias frases y miradas cómplices, las que se habían quedado en silencio porque no tenían otra opción. Las llevé conmigo en ese momento. Esto no era solo por mí. Era por cada risa forzada, cada mirada evitada, cada silencio que había sido impuesto por el miedo. La sala de juntas, una vez su santuario, se había convertido en su perdición. Me recliné en mi silla, sin sonreír, sin celebrar, simplemente sosteniendo el silencio que me habían impuesto durante tanto tiempo. Ahora era de ellos. Y en ese silencio, se rompieron. El silencio perduró mucho después de que salí de la sala de juntas.
Se adhirió a mis zapatos mientras caminaba por el pasillo, me siguió hasta el elevador y zumbó débilmente en mis oídos como la réplica de un trueno. Había entrado en esa sala como un riesgo a sus ojos. Salí como algo completamente diferente. Alguien a quien ahora temían. Alguien a quien ya no podían ignorar. Para el mediodía, los rumores ya se habían extendido. Los susurros se movían más rápido que los memorandos en ese edificio. No necesité que me lo dijeran. Podía verlo en la forma en que la gente evitaba el contacto visual, en el repentino silencio que me seguía cuando entraba en una habitación. Ricardo Vargas se había ido, escoltado por la seguridad como cualquier otro empleado deshonrado. Aunque imaginé que luchó hasta el final, no lo vi. No lo necesitaba. Saber que las mismas puertas que una vez había cerrado de golpe detrás de otros ahora se cerraban sobre él era suficiente. El señor Morales le siguió poco después, su sonrisa burlona borrada del edificio como si nunca hubiera existido. Luego comenzaron las renuncias. Correos electrónicos silenciosos de miembros de la Junta que ya no deseaban ser asociados con lo que se había desentrañado. Algunos se fueron abruptamente sin despedidas. Otros se quedaron 1 o 2 días, sus rostros pálidos, sus voces despojadas de la arrogancia que una vez llevaron como armadura. Al final de la semana, el imperio que habían construido sobre el silencio eran escombros. Y a través de todo, me mantuve firme. Mis colegas fueron los que más cambiaron. Eran las mismas personas que una vez me miraban con lástima cuando trabajaba hasta tarde, las que susurraban a espaldas sobre lo ambiciosa que era, lo difícil que debía ser para presentar una queja. Ahora se acercaban de manera diferente, más lenta, más deliberada. El respeto había reemplazado a la sospecha. Algunos se detenían en mi escritorio para ofrecerme pequeños asentimientos. Otros murmuraban palabras de disculpa que sonaban torpes en sus labios. Una tarde, una analista junior que apenas conocía se paró en el umbral de mi puerta, vacilante. Solo quería decir, gracias, susurró. Sus ojos se movieron nerviosamente hacia el pasillo antes de apresurarse a irse. Fue en momentos como ese que me di cuenta de que esta no era solo mi batalla. Mi silencio una vez había sido un escudo, pero mis acciones habían abierto una grieta para todos los demás. Cuando llegó la oferta, fue entregada con la fanfarria que la compañía pensó que me impresionaría. Una reunión a puerta cerrada con lo que quedaba del equipo de liderazgo, un discurso pulido sobre mi dedicación y resiliencia, y finalmente el anuncio. Querían que asumiera el puesto de Vargas. Los miré, a la mesa pulida, las sonrisas extrañas, la desesperación oculta bajo sus cumplidos, y no sentí nada parecido al triunfo. Pensé en su oficina, la de la esquina con paredes de cristal que dominaba Santa Fe. Recordé cómo se reclinaba en esa silla de piel como si el propio horizonte se inclinara ante él. Esa habitación apestaba a arrogancia, y no quería saber nada de ella. No quiero su oficina, dije claramente. Parpadearon, sorprendidos. Uno de ellos se inclinó hacia adelante como si no hubiera entendido la oferta. Es tuya. Te la has ganado. No, dije, más firme esta vez. Aceptaré el puesto, pero no me sentaré donde él se sentó. No era terquedad. Era claridad. No quería sus símbolos. Quería un cambio. Cuando el título se convirtió en mío, no lo anuncié con discursos o celebraciones. Me deslicé en el puesto en silencio, dejando que su peso se asentara naturalmente. Por primera vez, mi trabajo no consistía en demostrarme nada a nadie. Se trataba de remodelar el terreno sobre el que estaba, ladrillo a ladrillo. Las reuniones se desarrollaron de manera diferente. Escuchaba más de lo que hablaba. Las decisiones se cuestionaban, no se dictaban. Y lentamente, la gente comenzó a notarlo. Una noche, semanas después de que el polvo se hubiera asentado, pasé por la antigua oficina de Vargas. Las paredes de cristal estaban vacías, la silla metida pulcramente debajo del escritorio. El horizonte de la Ciudad de México brillaba afuera, intacto, indiferente. Me detuve, observando mi tenue reflejo en el cristal. Durante años, había medido mi valía por oficinas como esa, por los títulos que llevaban adjuntos. Pero ahora, me di cuenta de que la victoria no estaba en sentarme detrás de ese escritorio. La victoria estaba en rechazarlo.
Las victorias sutiles importaban más. Ver a la analista junior sonreír con genuino alivio en lugar de miedo. Ver las conversaciones fluir en los pasillos sin congelarse cuando se acercaban ciertos pasos. Escuchar risas que no eran forzadas, sino reales. Estos fueron los cambios que me dijeron que la venganza no se trataba de fuego o furia. Se trataba del desmantelamiento lento y constante de todo lo que pensaban que era intocable. El poder ahora era mío. No prestado, no suplicado, no concedido como un favor por hombres que creían tener las llaves. Ganado con paciencia, afilado por el silencio y reclamado sin disculpas. No me regodeé. No lo necesitaba, porque la venganza, había aprendido, no era ruidosa. Era constante. Era silenciosa. Y era absoluta. Cuando el edificio finalmente se vació esa noche, me senté sola en mi oficina. No la de la esquina que me habían ofrecido, sino el modesto espacio que elegí para mí. El zumbido de la ciudad más allá de las ventanas se sentía diferente ahora. No tan agudo, no tan sofocante. Por primera vez en meses, tal vez años, me permití reclinarme en mi silla y respirar sin sentir que me estaba preparando para un impacto. El vaso de agua en mi escritorio reflejaba mi rostro. Apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Hubo un tiempo, no hace mucho, en que me congelé bajo su mano, cuando mi silencio se sentía como debilidad, cuando creía que la supervivencia significaba permanecer pequeña e invisible. Esa chica había vivido con miedo de que las puertas se cerraran de golpe, de que las risas resonaran a sus espaldas, de ser desestimada antes de que siquiera terminara una frase. Pero ella ya no estaba. La mujer en el reflejo había esperado. Había escuchado. Había soportado. Y cuando llegó el momento, atacó, no con rabia, no con caos, sino con precisión. La paciencia me había salvado. Solía pensar que la venganza pertenecía a los que gritaban más fuerte, a los que irrumpían en las habitaciones y exigían justicia. Pero la verdad era diferente. La ira arde demasiado rápido, destella, ciega y luego muere. La paciencia, sin embargo. La paciencia corta más profundo. La paciencia estudia las grietas, espera el momento adecuado y presiona exactamente donde más importa. Así fue como el miedo se convirtió en poder. Así fue como el silencio se convirtió en mi arma más afilada. Aún así, la paciencia tuvo su costo. Pensé en los años que mujeres como yo habían pagado con su silencio, ascensos perdidos, oportunidades robadas, reputaciones manchadas porque no se atrevieron a no reírse de los chistes correctos. El silencio las había protegido en el momento, pero también las había encadenado, un eslabón a la vez. Yo también había llevado ese peso. Cada noche que volvía a casa sabiendo lo que él había hecho y no decía nada, me pesaba más. Me envejecía. Vaciaba algo dentro de mí. Por eso el silencio no podía ser el final de la historia. Pensé en las mujeres antes que yo, la asistente que evitaba el contacto visual, la contadora que se detenía a media frase, las becarias cuyas sonrisas nunca llegaban a sus ojos. Todas habían sido piezas del mismo rompecabezas, hilos en el mismo patrón. Su silencio no era cobardía. Era supervivencia. Pero la supervivencia tiene un precio. Y sabía que había pagado el mío durante demasiado tiempo. La paciencia me dio el tiempo para convertir ese silencio en estrategia. Y al final, la justicia no necesitó un mazo. No necesitó un titular. No necesitó aplausos. Vivió en la expresión de Ricardo Vargas cuando se reprodujo la evidencia, cuando la sonrisa burlona se desvaneció de sus labios, cuando la certeza en sus ojos se hizo añicos en pánico. La justicia estaba en los susurros de los miembros de la Junta que una vez me ignoraron, de repente frenéticos por distanciarse de él. La justicia estaba en el silencio que cayó sobre la oficina el día que la seguridad lo escoltó fuera, las mismas puertas cerrándose detrás de él que una vez él cerró detrás de mí. La justicia fue silenciosa. No fue el rugido de la victoria. Fue el silencio de ver caer a los gigantes. Y quizás por eso se sintió tan completa. Me levanté y caminé hacia la ventana, contemplando la Ciudad de México abajo. Las calles estaban vivas con gente corriendo a casa, faros tejiendo a través del tráfico, vidas desarrollándose sin idea de las batallas que se libraban en los rascacielos sobre sus cabezas.
Por un momento, me permití imaginar qué habría pasado si no hubiera actuado. Si me hubiera quedado en silencio, Vargas todavía estaría aquí, sonriendo burlonamente, bromeando, inclinándose demasiado cerca. Otra mujer estaría sentada donde yo una vez me senté, encogiéndose bajo el peso de su mano, diciéndose a sí misma que la supervivencia significaba silencio. Ese pensamiento me heló más que cualquier otra cosa. Susurré, como si fuera a ella, a todas ellas, ya no más. La puerta de la oficina se abrió con un crujido y una colega se asomó. Dudó, luego entró. Solo quería decir, gracias, murmuró. Por todo. Sus ojos se llenaron de un alivio que no podía expresar del todo. Asentí, incapaz de hablar por un momento. Esa fue la verdadera victoria. No el título, no el poder, sino el efecto dominó de romper el silencio. Cuando se fue, me volví a sentar, sintiendo el peso del viaje a sentarse en mí. La venganza, me di cuenta, nunca se había tratado de la rabia. La rabia quema. Consume. La venganza se trataba de la paciencia, de mantenerse firme, de presionar exactamente donde dolía el tiempo suficiente para que las grietas se extendieran hasta que la estructura colapsara bajo su propia corrupción. Cerré los ojos, respirando la quietud. El zumbido de la ciudad se desvaneció, reemplazado por un ritmo más tranquilo. El latido constante de mi propio corazón, más fuerte ahora, más firme. La chica que una vez se congeló ante su tacto se había ido. La mujer en su lugar conocía el poder de la paciencia, y nunca lo olvidaría. Si esta historia de paciencia y justicia te mantuvo enganchado hasta el final, revienta ese botón de me gusta, ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando deslizó esa pequeña memoria USB sobre la mesa pulida, cambiándolo todo en un instante. ¿Cuál fue tu momento favorito? Dímelo en los comentarios de abajo. Y no te pierdas más historias poderosas como esta. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para ser el primero en saber cuando se publica una nueva.